¿Cómo están? Qué bueno, Dios les bendiga. Si va a dar un aplauso, délo fuerte al Señor. Gracias, Señor, te damos en este precioso día, bendito Padre. Gracias por este año, gracias por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y ponemos esta reunión en tus manos, Señor. Que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, hable a nuestro espíritu, a nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Qué gusto verlos aquí. Nada más quiero hacer ahí un comentario más acerca de las reuniones del próximo año. Son dos reuniones, la reunión normal de las 11 de la mañana y vamos a hacer una reunión extra a partir de esa fecha en adelante a la una de la tarde sería la segunda reunión. Seguimos con el horario normal, 11 de la mañana para terminar a las 12:30. Hoy vamos a hacer el cáliz, a ver si terminamos a las 12:30. Y la segunda reunión a partir del 28 de enero será a la 1 de la tarde. Así que si tú invitas a alguien y dice es muy temprano a las 11 de la mañana, le puedes decir te espero aquí a la 1 de la tarde. ¿Sale? Esa es la idea. Muy bien. Pues a mí me puso de nervios ver cómo se comían las uvas. Ya sentía yo que se me atoraban, ¿verdad? A veces que estoy casi seguro que había uvas dulces y uvas amargas. Todas estaban dulces. Pues cuando estaban ellos comiendo las uvas, yo estaba reflexionando y pensando en el fin de año. Ya ven que decimos se acaba el 2017 y empieza el 2018. ¿Qué vamos a hacer? Hay quienes piensan que cómo nos fue en el año pasado y hay quienes ya están pensando hacia futuro. ¿Cuál sería lo correcto? ¿Pensar lo que vivimos o lo que viene por venir? El hoy y lo que viene por venir debemos de confiarlo a Dios, ¿verdad? El pasado quizá a algunos nos fue bien, quizá a algunos nos fue mal, quizá algunos dicen por ahí, a algunos nos fue mal y a otros nos fue peor, ¿verdad? Dicen así, cuando no conocemos a Dios. Cuando conocemos a Dios, dice la palabra de Dios que todas las cosas son para bien. Pero hay veces que cuando no estamos cerca de Dios o no entendemos los propósitos de Dios, las cosas que nos suceden se las culpamos a Él o culpamos a nuestro entorno, la situación, o entre nosotros mismos nos echamos la culpa, etcétera. Pero en este año hagamos un propósito. Estamos en la serie que se llama, ¿quién sabe cómo se llama esta serie? ¿Quién necesita la Navidad? Ya pasó la Navidad. Y hemos visto en las reuniones anteriores la amargura de Esaú. Reflexionamos ahí que es importante sacar de nuestro corazón las raíces de amargura, lo que nos ata al 2017 o a años anteriores. No podemos pasar este año trayendo esas cosas aún en nuestra vida. Debemos de soltarlas, debemos de perdonar. Fue lo que vimos en la primera sesión. Luego vimos los beneficios de la Navidad externos y vimos los externos y los profundos. Los beneficios de la Navidad. Vimos también la transformación de las familias, cómo familias aquí daban su testimonio de que en este año que recibieron a Jesús en sus vidas y le permitieron tomar el control de ellas, cómo Dios transformó sus vidas. También vimos cómo encontrar respuesta en la palabra de Dios a través de leer un salmo y saber qué es lo que Dios nos decía, tomar las palabras claves. ¿Todos recuerdan esto? ¿Sí vinieron o no vinieron a esas sesiones? Sí, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver algo que le vamos a titular, sigue siendo de la misma serie, pero le vamos a llamar el propósito. ¿Por qué? Porque precisamente el día último, ¿qué hacemos? Propósitos de año nuevo. Que la dieta, que el gym, que mejores calificaciones. ¿Qué más hacemos de propósito? Leer la Biblia en un año. ¿Qué otros propósitos hacemos? Ahorrar. ¿Qué otros propósitos? Encontrar un mejor trabajo. ¿Y lo logramos? Pasa el segundo mes o la primera semana y ya estamos tronando los propósitos. ¿Le sucede también o nada más a mí? Sí, también, ¿verdad? Bueno, precisamente
eso que nos pasa a todos, nos hacemos propósitos y no logramos, es algo que la Biblia nos explica y nos dice. Me gustaría que pusiéramos mucha atención para ver cómo podemos lograr nuestros propósitos. ¿De acuerdo? ¿Les suena interesante? Este año sí la voy a hacer. ¿Sale? Muy bien, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Todos hacemos esos propósitos de año nuevo, no todos los logramos cumplir y la pregunta es ¿por qué? Acompáñenme por favor a Romanos 7:15 al 25. Yo lo voy a leer por si no lo encuentra por ahí en la traducción lenguaje actual, o si allá en la cabina me van a apoyar con la lectura, por favor de ponerlo en la traducción lenguaje actual. Y dice así, la verdad, está hablando Pablo y dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Parece trabalenguas, ¿verdad? Sigue diciendo en el verso 21, me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha liberado. Termina Pablo concluyendo después de toda esta tragedia narrativa donde decimos, quiero hacer lo bueno y no puedo, trato de hacer lo bueno y no puedo, sé que es bueno pero no lo logro hacer, sé que el cigarro me hace daño pero otro cigarrito. Fíjese, ya en los cigarros dice, este producto puede ser dañino a su salud, te puede causar problema en tus dientes, cáncer, garganta, etcétera. Lo mismo el licor, lo mismo la droga, etcétera. Sabemos que está mal y queremos cambiar y queremos darnos tomar el propósito. Sin embargo, no podemos. Queremos hacer ejercicio para tener salud, para recuperar. Queremos alimentarnos sanamente. Ya no voy a comer fritangas. Pasa la primera, segunda semana y ahí están los postres, las chucherías, ¿verdad? La comida chatarra. Bueno, una más. Empiezo después del día 6, ¿verdad? Porque luego el 6 hay ahí rosca y ahí no la vamos llevando. Queremos hacer lo bueno, pero no podemos. Y dice, ¿qué va a pasar de mí? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo lograrlo? Fíjese, dice, todos le pedimos a Dios, Dios ayúdame, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a hacer lo bueno. Decía alguien por ahí que todas las religiones son buenas y todos buscan lo bueno de Dios. Y fíjate que la religión lo que busca es acercarse a Dios, pero el cristianismo es Dios enviando a Jesucristo por el rescate del hombre. ¿Qué prefieres? ¿Seguir buscando a Dios por tu fuerza? Eso es religión. ¿O quieres ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Que Dios mandó a su Hijo Jesucristo por el rescate de nuestras vidas. ¿Ya sabe por dónde voy? Yo puedo seguir tratando, cada uno de nosotros podemos seguir tratando en cumplir nuestro propósito. Y no nada más nuestro propósito, sino el propósito que Dios ha puesto a nuestras vidas. Queremos cumplirlo, deseamos cumplirlo, sabemos que la ley es buena, lo entendemos que es lo mejor para mí, que es lo mejor para nuestra familia, pero no puedo hacerlo.
y trato y trato y trato y trato. Eso es religión. ¿Sabes qué? Para poder transformar eso, ahí viene la respuesta. Hay alguien que le preguntó a Jesucristo, bueno, ¿cómo resuelvo esto? ¿Sabían que hay un gran vínculo entre la Navidad y lograr los propósitos en nuestra vida? Ya con lo que hemos visto de Navidad, ¿qué significa Navidad? Dice en la definición que la palabra Navidad, tal y como procede del latín, significa nativatis, nativatas o nativatis, que significa nacimiento, viene del latín. La pregunta es, entonces, ¿quién necesita el nacimiento? 6 personas. ¿Sabían quién es? Muy bien, yo, tú, él, exactamente todos. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. 6 personas necesitan el nuevo nacimiento. Ahora bien, pero ¿a qué se refiere con nacimiento? Si no entendemos esto, no te preocupes, porque había una persona en el tiempo de Jesucristo que era muy religiosa, pero muy religiosa, y era una persona muy entendida, muy preparada, era de los principales del pueblo judío, eran los que dirigían al pueblo judío, y él se llamaba Nicodemo. Si me acompañan en Juan 3, del versículo 1 al 8, en la versión Reina Valera, dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los Dios, el reino de Dios. Repita conmigo: nacer de nuevo. Sigue diciendo en el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te digo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, siendo una persona sumamente preparada, que conocía la palabra de Dios, que en ese entonces nada más era el Antiguo Testamento, todavía no se escribía el Nuevo Testamento, conocía todo el Antiguo Testamento, y va con Jesús de noche, en secreto, que los demás amigos no se den cuenta, que los amigos de la iglesia no se den cuenta, que los amigos del barrio no se den cuenta, que los amigos que los amigos no se dieran cuenta que él acudía a Jesús. Él va de noche y le pregunta que cómo le hace él para poder entrar al reino de los cielos. Y le dice a Jesús, le dice Rabí. Eso significa que va con él con respeto. Le dice maestro. Él siendo maestro, él siendo un principal entre los judíos, va con humildad delante de Jesús, le ofrece sus respetos y le pregunta. Es como decir: tengo la cabeza llena de dudas. Lo que tú haces es lo que está profetizado en la palabra. Recordemos que él conocía la Biblia. Todo eso no lo puede hacer nadie que no venga de parte de Dios. Pero no entiendo algo, no entiendo cómo. Y así estamos la mayoría de las veces. Todos nosotros no entendemos por qué pasan las cosas, por qué las circunstancias que estamos viviendo, por qué un 2017 lleno de problemas, de angustias, situaciones difíciles, complicadas con nuestros hijos, nuestros matrimonios, en la escuela, en cualquier área de nuestra vida. No lo entendemos. Y entonces le dice Jesús:
a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú y yo quizá ahorita entendemos lo que es nacer de nuevo, pero a esta persona contestó algo totalmente infantil. Quiere decir que a pesar de que conocía al revés y al derecho toda la Biblia hasta el Antiguo Testamento, no tenía en claro y no entendía qué significaba nacer de nuevo. Él dijo: ¿estás hablando de una reencarnación? Ahora voy a reencarnar en un perro, en un gato, en un ave. No, 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 no. Nicodemo casi le da un zape. No te estoy hablando de eso. Dice: el que no naciere de agua y de espíritu. ¿Por qué de agua? Antes de que Jesús empezara su ministerio, existía o vino Juan el Bautista, que empezó a predicar el arrepentimiento. Por eso Jesús, cuando le contesta: el que no naciere de agua y de espíritu, el que no se arrepienta de sus pecados y nazca del espíritu, no podrá ver el reino de los cielos. Bueno, Nicodemo pudo haber dicho: entiendo lo del agua, vas a querer que vaya con Juan. Yo lo que no quería era exhibirme. Yo por eso vengo de noche delante de ti, vengo escondido, y tú quieres que yo vaya allí en el río donde todo el mundo nos ve y me exhiba. Porque eso era nacer del agua, arrepentirse. Y nacer del espíritu, ¿qué significa nacer del espíritu? Y ahí nos atoramos. ¿Cómo nacer del espíritu? No lo podía entender, ni aunque se lo explicara en ese momento, porque nacer del espíritu necesitaba a Jesucristo morir en la cruz por cada uno de nosotros. En ese momento no se lo podía revelar, no se lo podía decir. Entonces nada más se limita y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sabías que somos espíritu, alma y cuerpo? Cuerpo, lo que le damos de comer, lo que tocamos, lo que vemos, lo que alimentamos. Alma, nuestras emociones, sentimientos, nuestra razón. Y espíritu es el espíritu que Dios ha puesto en nuestra vida. Si me permite hacer una analogía, es como en las computadoras o en nuestros teléfonos celulares. Todos, yo creo que la mayoría tenemos un teléfono celular. Es lo que tocas, que puedes ver ahí, es lo físico. Y nuestro teléfono celular tiene un software que, haciendo la analogía, vendría siendo como el alma. Y cada quien caracteriza el software porque lo pone de un color, lo pone de otro color, que suene de una manera, que suene de otra manera, que se vea de tal, que conteste automático, que no conteste automático. ¿Sí me explico? Cada quien lo programa como quiere. En nuestra alma es la que define el carácter. Pero luego nuestro espíritu, al igual que en nuestro celular, siguiendo el ejemplo, si no lo tienes con datos, si no lo tienes con Wi-Fi, ¿qué crees? No está conectado. No está conectado. Y cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, o cuando nosotros no nacemos del espíritu, como lo que le estaba tratando de explicar Jesús a Nicodemo, tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestra alma, pero no estamos conectados a Dios. Y al igual que en el ejemplo, en nuestro celular no está actualizado. Si no estás conectado con datos ni con Wi-Fi, tus apps no están actualizadas. Si quieres navegar o ir por ahí, usar el Maps, no vas a poder. Si quieres bajar nuevas aplicaciones, no vas a poder. Si quieres saber los restaurantes más cerca, dónde ir, no vas a saber. Si quieres saber por dónde dar vuelta, ir caminando, los parques, no vas a saber, porque está limitado, está desconectado. Así, cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, estamos desconectados de Dios. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, y aprendemos a vivir confiando en nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que percibimos. Y en base a nuestros sentidos son las decisiones que tomamos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahorita regresamos a ese versículo.
¿por qué debería nacer de nuevo? Yo hice un paréntesis ahí y seguramente a Nicodemo se le ocurrió, nada más que ya no le preguntó, ¿por qué? Yo le preguntaría si estuviera en la situación, ¿por qué tendría que nacer de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo el Espíritu de Dios cuando nací? ¿Por qué nazco desconectado de Dios? ¿Por qué nacemos así? Y mire, encontré la respuesta ahí en Romanos 5, del 12 al 19. Si me hacen favor de ponerlo ahí en la traducción lenguaje actual, dice así: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. A ver, espérame. ¿Quién cometió el primer pecado en el mundo? A ver, entonces, ¿está equivocada la Biblia aquí? ¿Quién cometió el primer pecado en el mundo? Fíjese que dice Génesis 1, ¿mande? Dice, vamos a Génesis 1, es en el 3. Dice, pero la serpiente era astuta. Génesis 3:1, sí. Dice, Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Quién pecó primero? Fíjense, Eva tomó del fruto, pero a quien Dios le había dado la orden de cuidar de no comer ese fruto. Porque algo curioso, cuando Eva toma de ese fruto, ella no descubre en ese momento que estaba desnuda. En ese momento ella no descubre nada, sino que le da de comer a su marido. Y cuando él come del fruto, es cuando entonces se dan cuenta que están desnudos, se esconden y empieza a toda la historia de nosotros, ¿no? Pero no es el tema, pero lo importante es saber y tomar la responsabilidad cada uno de nosotros. Ahí nada más abundando un poquito en esto, la pregunta que hace Satanás a la mujer dice, así que Dios te ha dicho que no comieras de ningún árbol del jardín, descalificando a Dios. Es que Dios dijo que íbamos a morir. No vas a morir. ¿Sabes qué? Siempre vas a tener una tentación, siempre se va a presentar en tu vida una tentación que va a descalificar lo que Dios ha dicho sobre cada uno de nosotros, va a descalificar lo que ha prometido, las bendiciones que ha prometido para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas. Ay, te dio esa promesa, no, ya pasó mucho tiempo, Dios no la va a cumplir. Y empieza nuestra cabeza a querer caer en esa tentación. Entonces, no descalifiques la promesa de lo que Dios ha dado a nuestras vidas, lo que ha dado a nuestro corazón. Va a venir, ¿tú crees que la Biblia tiene la razón? ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Tú crees que Dios pueda perdonar todo el daño y todas las equivocaciones que has cometido? Claro que sí, porque Dios así lo ha prometido. Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nosotros creemos eso, estamos creyendo a Dios. No puedo creer algo que descalifique la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, regresando a lo que estábamos leyendo, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia.
Dios le había dado la orden a Adán de cuidar el huerto, cuidar a la esposa. Maridos, hay que cuidar a la esposa. En todo momento, siempre hay que quererlas, amarlas. Ellas necesitan escuchar todos los días: te amo, te amo, te amo. No se lo vaya a decir como grabadora, porque luego le puede dar allí una cachetada, ¿no? Dígaselo con palabras bonitas, demuéstreselo, dígalo, y va a ver qué contenta se va a poner. Y si eso no funciona, llévela de compras y verá que funciona. ¿No? Ah, bueno, no. Ok. Entonces dice, así en castigo por el pecado, vamos a continuar leyendo, así por el castigo del pecado apareció la muerte en el mundo. A ver, otra vez la muerte. ¿No habíamos dicho que la muerte no? Porque Adán y Eva siguen viviendo. ¿A qué se refería Dios con morir? La muerte espiritual. ¿Te acuerdas que veíamos en el ejemplo del teléfono la desconexión? Bueno, esa muerte a la que Dios se refería no se refería a una muerte como la conocemos tú y yo, una muerte física, sino en la traducción muerte lo ve Dios como separación, en la separación de Dios y el hombre. Si tú tomas de ese fruto, si tú tomas la decisión de no obedecer mi palabra, si tú tomas la decisión de desobedecerme, eso nos convierte en enemigos. Eso nos convierte en que nos tenemos que separar. Eso nos convierte que yo voy en una dirección y tú quieres ir en otra dirección. Como Dios había dado el libre albedrío, el hombre toma la decisión de separarse de Dios. Él tomó la decisión. Y entonces, por esa decisión que tomó Adán de pecar, entró el pecado a todos nosotros, al mundo. ¿Qué significa? Separado de Dios, sin wifi, sin datos, sin nada. Nacemos con este hardware, con este cuerpo, nacemos con el alma. Ahí está el alma, que son nuestros sentimientos, nuestras emociones, el temperamento, todo eso. Y nacemos y traemos el espíritu, pero ¿qué crees? No está conectado, no trae saldo, no trae wifi. ¿Sí? El saldo de su amigo se ha agotado, ¿verdad? Luego dice en el versículo 13, antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. Si en algunos casos Adán se parece a Cristo, sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios los declarara culpable. Pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecíamos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocente a muchos. Dios nos declara inocentes, solamente hay que creerlo. Decía, hay una historia de allá por los años 1900, empezando los 1900, había un señor que acababa de comprar su coche, los primeros coches que fueron fabricados, el modelo T de Henry Ford, y se le descompuso y estaba ya atorado y ya tenía 2 horas tratando de arreglarlo y no podía. En eso llega otra persona muy bien vestida, también llega en un carro y se estaciona a un lado y le dice, ¿qué le pasa, amigo? No, pues esta cosa no jala. ¿Me permite ayudarlo? Sí, cómo no. Entonces se baja la persona,
se quita su sombrero, su saco, todo lo que traía, tarda 3, 4 segundos y hace funcionar el carro. Y aquel joven dice: qué impresionante, ¿cómo le hizo? Yo tengo 2 horas tratando de arreglar este carro y usted lo arregló en menos de 5 segundos. Y le dice: es que soy Henry Ford, yo hice este carro. ¿Qué trato de mostrarles con esta historia? De que a veces tratamos de arreglar nuestra vida, tratamos de hacer los propósitos y poderlos cumplir, y no podemos. Tenemos que recurrir a quien hizo esta vida, a quien hizo nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Si tú vas al Creador, Él, ¿qué crees? En 5 segundos puede arreglar tu vida y mi vida. Entonces, el que nace de nuevo tiene nueva vida. Para ir concluyendo, cuando nosotros aceptamos el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nuestra vida, significa nacer de nuevo. Señor Jesucristo, entra a mi vida, entra a mi corazón, cedo la voluntad de mi carne, de mi cuerpo, la cedo a tus pies. Y entonces el Espíritu empieza a conectarse. Tenemos datos, se enciende el Wi-Fi y empezamos a comprender y entender el propósito que Dios tiene, no nada más para el 2018, sino para toda nuestra vida. Y empezamos a comprender y entender para qué me hizo Dios, cuál es el propósito que tengo en esta vida, qué es lo que tengo que hacer, cómo voy a manejar los recursos que tengo. Todo cobra sentido, todo tiene ahora una razón de ser, porque actualizamos nuestro software, porque es actualizado nuestro entendimiento. La palabra de Dios le dice que es transformado, es quitada nuestra vieja forma de pensar y es instalada nuestra nueva forma de pensar, porque en el orden en que debemos de guiar nuestra vida es espíritu, alma y cuerpo. Estamos acostumbrados, multiplica o pon los años que tienes de vida, son los años en los que estamos acostumbrados a manejarnos como cuerpo, alma y de vez en cuando, que me acuerdo, del espíritu. Cada domingo, y si es quinceañera o si es boda, me acuerdo, ¿no? Pero si estamos conscientes de que somos espíritu, alma y cuerpo, todo momento, en cada instante, vamos a ver las cosas desde esa perspectiva. Y para finalizar, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Dios dijo en Génesis 1:28, al hombre le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñorear sobre toda la creación que había dicho. Y cuando, que había hecho y que había dicho, y cuando el hombre pecó, todo esto nada más se redujo a nacer, crecer, reproducirse y morir. Perdimos el propósito. Así que ahí podemos nosotros poner cualquier propósito en nuestra vida, un propósito que valga la pena, y por nuestro esfuerzo no lo vamos a poder lograr, no lo vamos a poder hacer. Y en Génesis 9:1 Dios le habla a Noé y le dice, después de que inunda la tierra, nada más le dijo que iba a poder reproducirse, que nada más iba a poder llenar la tierra. Y este no es el propósito original que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene un propósito mayor para nuestras vidas, pero no podemos actualizarlo, no podemos tomarlo, no podemos ejercerlo hasta que no estemos conectados con el Creador, hasta que no seamos transformados, hasta que nuestra mente no sea reformada. En esta tarde yo te invito que cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios que perdone nuestros pecados, porque ese reconocimiento de pedir perdón por nuestros pecados
es el arrepentimiento del agua. Señor Jesucristo, repite en voz audible: Señor Jesucristo, hoy me arrepiento de todos mis pecados, consciente o inconscientemente de ellos. Hoy los pongo delante de ti y me arrepiento totalmente. Sé que no están bien, sé que no es lo correcto. Algo dentro de mí me dice que están mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Te pido perdón, me arrepiento. En el nombre de Jesús, así como estás, hagamos la segunda parte de esta oración que Jesús le enseñó a Nicodemo y le decía: es necesario nacer de nuevo. Jesucristo ha muerto en la cruz, pero ha resucitado, y Él está sentado a la diestra del Padre y está esperando que nosotros tomemos una decisión. Quizá puedas decir: yo no tengo la culpa que Adán haya pecado, yo no tengo la culpa de tener este mal en mí, yo no tengo la culpa de ser así. Pero Dios te va a decir: tampoco mi hijo tenía la culpa y murió por ti en la cruz. Tampoco Jesús merecía morir, porque Él fue justo y obediente hasta la cruz, y murió por ti, por mí, por todos nosotros, para que pudiéramos ser conectados nuevamente a la voluntad de Dios. Así que en esta tarde, de lo único que podríamos ser culpables es de no tomar esta decisión, de aceptar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, de tomarnos esta medicina que Dios nos ha dado para curarnos de ese mal, para curarnos del no puedo hacer, para curarnos y librarnos de esa pereza, de esa imposibilidad, de esa indecisión, para liberarnos de toda adicción, para liberarnos de todo problema, angustia, de desesperación, de cualquier situación que no venga de parte de Dios. Acompáñame a orar. Señor Jesucristo, en esta mañana te invito, te pido por favor que entres a mi vida, que cambies mi manera de ser, que transformes mi pensamiento, que llenes de vida mi espíritu. Señor Jesucristo, gracias por morir en la cruz por mí. Te pido en esta mañana que tomes el control de mi corazón, de mi mente, de mi vida, de mi familia. Que me ayudes, Señor, en cada paso que doy, en cada decisión que tomo, que estés tú presente y que me estés guiando. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Amén. Dios es quien pelea, vence las tinieblas, su reino establece, no será vencido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz. Ahora podemos disfrutar del amor de Dios, y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Amén, amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es quien pelea, vence las tinieblas, su reino establece, no será vencido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré.
el tiempo para abrazar a unas cuantas personas, si es posible a todas. Deséales y declara sobre ellas bendición sobre bendición, una bendición próspera, una bendición continua, una bendición estable. Que toda prueba sea superable en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, muchas gracias. Nos vemos el siguiente año. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, papá. Gracias, papá.